Hola, ¿qué tal, queridos amigos del Encuentro de Innovación Jurídica? Muchas gracias por seguirnos en una cápsula más. Mi nombre es Carlos Sainz y hoy me da mucho gusto presentarles un nuevo tema a propósito de las declaraciones de varios gobernadores, particularmente de Enrique Alfaro, gobernador del estado de Jalisco, en cuanto al tema del pacto fiscal y la conveniencia o no de Jalisco de permanecer o no en este pacto. El propósito entonces hoy es precisamente analizar desde la perspectiva jurídica, la perspectiva de ley, la perspectiva de la Constitución, cuáles son estos elementos del pacto fiscal y si es posible o no lo que el gobernador de alguna manera ha comentado respecto a la eventual salida de Jalisco de este pacto fiscal. Y para eso me permito presentarles, amigos muy queridos, por un lado, al maestro Felipe Arias, catedrático de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Felipe, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Carlos. Un gusto estar aquí. Gracias, Felipe. También nos acompaña la maestra Irina Reyes, catedrática del ITESO. Irina, muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes, gracias. Gusto saludarlos a todos. Gracias, Irina. Y también nos acompaña el doctor Marco Aurelio Núñez, catedrático del ITESO. Marco, bienvenido. Gracias, Carlos, por la invitación. Saludos. Gracias. Bueno, pues para empezar con el tema, como todos ustedes saben, las declaraciones del señor gobernador han ido dirigidas no han sido declaraciones nuevas, en algún momento otros gobiernos lo han hecho, respecto a esta idea de que Jalisco abandone el pacto fiscal, donde creo que es importante, en primer lugar, establecer que una cosa es el pacto federal y otra cosa es el pacto fiscal, y que salirse eventualmente del pacto fiscal no significa salirse del pacto federal, ¿no? Son dos situaciones que ya platicaremos y que se refieren a situaciones constitucionalmente diferentes. Sin embargo, pues este discurso que no es nuevo, pero que ya se ha dicho que quizás a Jalisco no le conviene, que es más lo que aporta a la federación en términos de recaudación y que entonces mejor se sale para quedarse con esos beneficios. Sin embargo, quisiéramos empezar a abordar estas situaciones en cuanto a si esto es posible o no y es conveniente o no. Es importante recordar que a finales de los 70s, bueno, hemos tenido varios esquemas de coordinación fiscal, pero a finales de los 70s, cuando Jalisco se adhiere al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal que tenemos ahora vigente, en diciembre del 79, si mal no recuerdo, esto se hace bajo o tomando en cuenta dos elementos muy importantes. El primero es evitar la doble o la triple tributación, es decir, coordinarse para evitar que un mismo concepto tributario lo esté recaudando la federación, los estados y eventualmente algunos municipios, y entonces darle también ahí una solidez económica a partir del mismo sistema fiscal. Pero también vemos elementos como la solidaridad, es decir, que habrá estados que aporten muy poco o aporten prácticamente nada o casi nada a esta recaudación federal participable, pero que los que más aportan precisamente en ese principio de solidaridad ayudan a compensar ese efecto, ¿no? Es decir, algunos no aportan o aportan muy poco, pero los que aportan más finalmente ayudan a dar sostenimiento en las finanzas públicas de estas entidades, ¿no? Bueno, en realidad yo quisiera comenzar preguntándote, Felipe, respecto de este pacto fiscal, ¿qué es y cómo funciona? Ok, claro que sí, Carlos. Bueno, el pacto fiscal viene siendo un convenio celebrado entre los tres niveles de gobierno, es decir, entre la federación, las entidades federativas, considerando como entidad federativa evidentemente la Ciudad de México, y los municipios o las alcaldías de la Ciudad de México. ¿Esto para qué? Para coordinar un sistema de recaudación fiscal y para establecer una participación en los ingresos federales. De esta forma, se obligan las entidades federativas adheridas a renunciar a sus potestades tributarias para no gravar las mismas fuentes que la federación, es decir, evitar esa doble o triple tributación de la que comentaba, ¿sí? Por lo tanto, quienes suscriben el pacto fiscal tienen como consecuencia que en estas entidades federativas y en estos municipios que las integran se hayan eliminado diversos tributos en estas entidades
y municipios, así mismo como en la federación, ¿verdad? Ahora, el pacto fiscal se encuentra regulado por una ley. ¿Por cuál ley? Por la Ley de Coordinación Fiscal. Esta ley data de 1978, aunque su inicio de vigencia fue a partir de el 1 de enero de 1980. Esta ley primitiva, bueno, pues ha sido reformada en múltiples ocasiones en cuanto a la fórmula de distribución de las participaciones distribuibles, como en el porcentaje de esta participación. Ahora bien, se puede decir que la adhesión al pacto fiscal es voluntaria de cada una de las entidades federativas, para lo cual esta adhesión a este pacto fiscal debe ser autorizado o aprobado por cada una de las legislaturas de estas entidades federativas. Y de igual forma pueden dar por terminado este convenio, es decir, abandonar este pacto fiscal. Bueno, ahora, para efecto de este pacto fiscal fue creado el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, como bien lo decías, ¿sí? Pero ¿y cómo funciona? ¿Cómo funciona este pacto fiscal? Bueno, son algunas etapas que se deben de llevar. Primero, las legislaturas pues deben de aprobar la incorporación a este pacto fiscal, lo cual actualmente pues todas las entidades federativas están incluidas o forman parte de este pacto fiscal. Al día de hoy, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con estas declaraciones de estos gobernadores incómodos? Bueno, habrá que ver, ¿no? Ok. ¿Qué es el primer paso? El primer paso es y luego las entidades federativas deben de suscribir un convenio con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la adhesión a este Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. En este convenio se comprometen a suspender una serie de gravámenes estatales y municipales, autolimitando su potestad tributaria en aras de lo que comentaban, ¿no? Renuncian a esa potestad tributaria para no gravar las mismas fuentes que la federación. Asimismo, se comprometen a incorporarse a un esquema de distribución de ingresos federales vía fondo de participaciones con base a un porcentaje de la recaudación federal total. También, estas entidades federativas deben de suscribir un convenio de colaboración administrativa en el cual se establece de qué forma tanto los gobiernos estatales y municipales van a colaborar con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la administración de estos impuestos federales. Y en dicho convenio, bueno, se deben de precisar las facultades y obligaciones que asumirán estos gobiernos locales. Bueno, una vez que se ha cumplido con estas formalidades de adherirse a este Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, para poder acceder a este fondo de recaudación, entonces se tiene que aplicar algunas fórmulas actuariales. Actualmente, alguna pausa, un paréntesis, actualmente este fondo es del 20%, pero este 20%, bueno, es el actual, aunque en periodos anteriores han sido otros porcentajes, ¿no? De este 20% de recaudación federal del que participan el total de las entidades federativas, y como consecuencia permea a los municipios, se excluyen los impuestos y derechos de minería. También los de hidrocarburos, el impuesto sobre la renta por retenciones por salarios y asimilados a salarios que obtengan las entidades federativas y los municipios. ¿Por qué se excluyen estos? Porque de este impuesto sobre la renta retenido por salarios o por asimilados, participan tanto las entidades federativas como los municipios en un 100%. Por eso no forman parte de ese fondo distribuible, ¿sí? Algunos derechos también no forman parte de este fondo. El impuesto sobre automóviles nuevos tampoco forma parte de este fondo, porque en participan el 100% las entidades donde se recauda y el 20% los municipios, así como algunos otros conceptos, otros ingresos que pueda tener la federación, también pueden estar excluidos de esto, ¿sí? Como les comentaba, una vez que se creó este fondo, que en la actualidad es del 20%,
en base a unas fórmulas actuariales en las que se intervienen diversas variables, como la población de las entidades federativas, de los municipios, los ingresos per cápita de lo mismo, la recaudación de impuestos y derechos que estas entidades, estos municipios tienen. En base a eso y otras variables más, es como se distribuye este fondo entre estas entidades y estos municipios. De tal forma que se dice que entidades que aportan menos, pero que tienen más población, pues se ven beneficiadas compensando, como bien lo decías al inicio, Carlos, compensando esa necesidad de recursos. No sé si queda clara la respuesta, estimado Carlos. Muchas gracias, Felipe. A ver, antes de pasar con nuestros demás amigos, con Marco y con Irina, has mencionado cosas muy importantes, Felipe, pero yo quiero rescatar una de todas ellas. De alguna manera mencionaste o hiciste referencia a la Ley de Coordinación Fiscal. Y si mal no recuerdo, el artículo 10 de esta ley es el que establece este procedimiento y hace referencia a uno de los elementos que yo creo que todos los que nos dedicamos a la parte fiscal es de lo que aprendemos al inicio. Es decir, el concepto de potestad tributaria. Es decir, la potestad tributaria la tiene el legislativo. Es decir, en el caso de Jalisco, la potestad tributaria la tiene la Cámara de Diputados. Y eso me lleva a preguntarte algo muy simple, Felipe. ¿El gobernador del estado puede decidir por decreto salirse o permanecer en el pacto fiscal, Felipe? ¿Tú qué piensas? No, por supuesto que no. Esto es potestad exclusiva de las legislaturas de cada entidad y por supuesto Jalisco no es la excepción. Ok, bien. Creo que estos son de los puntos técnicos importantes que debemos aclarar, ¿no? Es decir, la potestad es del Congreso, no es del gobernador, ¿no? Entonces, de ahí que podamos entender que a lo mejor este tema podría perfilarse más a una cuestión más de finanzas públicas, económica o tal vez política, pero no puede apartarse de la parte jurídica que es la que estamos comentando hoy, ¿no? Bien, ahora, se comentaba otro elemento también muy importante que es la doble tributación, es decir, cuando se genera este sistema de recaudación fiscal, más o menos funciona de dos perspectivas, ¿no? La primera es la adhesión al sistema, es decir, las entidades que se adhieren al sistema, entonces gozan de esta recaudación federal participable, que es de este fondo del 20% que comentaba Felipe, ¿no? Pero después hay un segundo momento, el que ya platicaremos más adelante, que es las facultades administrativas para poder recaudar conceptos federales a través de, según el artículo 13, si mal no recuerdo, de esta ley de coordinación fiscal, la celebración de estos convenios de colaboración administrativa, ¿no? Entonces tenemos dos momentos. No puedes celebrar un convenio de adhesión administrativa, de colaboración administrativa para recaudar impuestos federales si primero no te has adherido, si no tienes un primer convenio de adhesión, ¿no? Pero esto, una de las razones cuando se hace este esquema o este sistema nacional de coordinación fiscal tiene que ver con evitar esa doble o tal vez triple tributación. Y esto me lleva con Irina. Irina, en México, de acuerdo a nuestra Constitución y a nuestra jurisprudencia, ¿la doble tributación está prohibida o no lo está? Gracias, Carlos. Efectivamente, para responder la pregunta sobre la constitucionalidad o no en una doble o múltiple tributación en México, es conveniente recordar que la actualización de esta figura requiere la existencia de dos o más contribuciones que graven el mismo objeto, es decir, que tengan el mismo hecho imponible. En ese sentido, no debemos olvidar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé diferentes niveles de gobierno en los que se divide nuestro sistema federal, a saber, la federación, las entidades federativas y los municipios, con ámbitos competenciales definidos ya, existiendo facultades exclusivas y concurrentes entre ellos, contando con una hacienda pública integrada por diversos conceptos y que se rigen respectivamente por sus propias disposiciones. Esto a efecto de poder ejercer y aplicar los recursos económicos que les corresponden, atendiendo siempre al principio de libre administración de la hacienda pública que está prevista en nuestra Carta Fundamental. De ello podemos concluir válidamente que cada uno puede establecer las contribuciones necesarias para sufragar su gasto público, siempre
que no sean de aquellas reservadas a otro orden de gobierno. Siguiendo este análisis, es de destacarse que el artículo 124 de la Constitución Federal consagra una máxima fundamental para nuestro tema, al disponer que las facultades que no estén expresamente concedidas a los funcionarios federales se entienden reservadas a los estados. Por lo que, tratándose de la hacienda pública, la Federación tiene facultades expresas para administrar sus recursos, y en lo tocante a las haciendas estatales y de la Ciudad de México, deben entenderse reservadas dichas facultades a favor de cada una de ellas, así como de los municipios. Consecuentemente, podemos considerar que cada nivel de gobierno es competente para disponer y ejercer sus propios recursos públicos, cuyo objetivo será siempre satisfacer fines y necesidades acorde a las leyes. Al inicio de esta participación les comenté que existen facultades exclusivas, siendo propias de la Federación, por ejemplo, las relativas al comercio exterior, por lo que las entidades federativas y los municipios no pueden gravar la entrada y salida de mercancía de territorio nacional, así como de sus propios territorios. Tienen impedido también establecer impuestos especiales a la gasolina, cerillos, fósforos, tabaco, aguamiel, etc. Tampoco pueden legislar en materia de hidrocarburos, existiendo estas y otras limitantes en los artículos 73, 117, 118 y 131 de la Ley Fundamental. Prohibición que implica que, salvo esos supuestos, las entidades federativas podrán imponer tributos sin mayores restricciones que no se invadan competencias federales. En este punto es importante resaltar lo que ya nos platicabas tú hace un momento, que las legislaturas locales son las que aprueban con las contribuciones, inclusive las municipales. También debemos recordar que nuestra Constitución establece que el impuesto predial corresponderá al municipio. Una vez dilucidado que conforme a sus facultades cada nivel de gobierno puede establecer los tributos necesarios con los límites y condicionantes constitucionales que ya hemos referido, es conveniente examinar ahora sí la jurisprudencia y las tesis aisladas que en relación con la doble tributación se han producido, mismas en las que se resuelve sustancialmente que no está proscrito en México esta figura, es decir, es permitido la doble tributación bajo ciertos parámetros y condiciones. En este momento es relevante traer a cuenta una jurisprudencia del Pleno del 7 de 2000, cuyo rubro es participaciones federales características. Curiosamente, esta se refiere a un examen de un artículo de la Ley del Impuesto Especial sobre producción y servicios en relación con la coordinación, precisamente. En ella, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señala que tanto la Federación como los estados pueden gravar la misma fuente. Sin embargo, nos aclaran que a través del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal se convenió para evitar se dé una doble tributación, que es parte de lo que Felipe y tú nos planteaban hace un momento. Precisamente ese convenio, esa adhesión, cuyo objetivo es que la carga fiscal sea menos gravosa para los gobernados. Es claro entonces que en los diversos criterios publicados en el Semanario Judicial de la Federación, los tribunales han sostenido que no existen impedimentos constitucionales para la doble tributación, hecho que también, a mi juicio, se corrobora de las disposiciones que ya hemos citado, en las que observamos que solamente se limita cuando se trata de ciertos actos o bienes y que se encuentran reservados a otro de los ámbitos de gobierno. No obstante todo ello, en la parte legal, a partir de la suscripción de los convenios de adhesión, es conveniente puntualizar que los estados adhirieron a algunos de esos atributos. Por último, debemos advertir que se ha determinado que para que la doble tributación sea constitucional, es primordial que no sea ruinosa o gravosa. ¿Qué nos indica esto?
que no se agote o destruya la fuente de riqueza que le da origen. Adicional a esto, a mí me es importante señalar que es necesario de tomar una decisión de esa naturaleza, de aplicar una doble contribución o doble tributación a un objeto, se considere el disminuir dentro del cálculo de la contribución el pago del otro tributo. ¿Esto para qué? Para temperar la posible repercusión en la fuente de ingresos y evitar así se torne desproporcional para los contribuyentes. Aquí hay que concluir que efectivamente está permitida la doble tributación, pero sí se encuentra a juicio de nuestros tribunales con restricciones que deberán cumplirse al momento de la imposición. Primero, que no se trate de aquellas disposiciones que fueron reservadas a uno de los ámbitos gubernamentales. Dos, que la imposición de esas no sean tan graves que haga desaparecer la fuente de riqueza que le da origen. Y tres, que para la imposición no solo veamos los efectos constitucionales, sino también los económicos. Es decir, cuidar elementos como la proporcionalidad y la equidad no tiene solo un sustento constitucional, tiene un soporte económico. También debemos recordar que la imposición de tributos tiene consecuencias económicas para el gobernado y para los distintos sectores que conforman la economía, en este caso, de un Estado que tome una decisión de abandonar ese pacto fiscal. Hasta aquí mi participación. Gracias, Carlos. No sé si... Muchas gracias, Irina. A ver, me quedo con la última parte de tu reflexión, Irina. La parte constitucional económica. Es decir, si la misma Constitución, interpretada de una manera sistémica y armónica, ¿no? Por un lado establece los tributos, por otro lado establece al Estado como rector de la economía, pero por ahí en la parte final del artículo 25 constitucional, que es el que establece esta rectoría económica, dispone que la ley alentará y protegerá la actividad económica que realice el sector privado. Entonces, digo, es innegable el vínculo entre la economía y la tributación, y quizás la economía se vuelva causa y la tributación se vuelve efecto desde cierta perspectiva. Pero tú comentabas, Irina, esta necesaria condición, es decir, si la doble tributación no tiene una prohibición constitucional, entonces hay una condición para eventualmente poderla establecer. Y me quedo con esta parte de la proporcionalidad. Es decir, si yo alegase, por ejemplo, en un amparo la doble tributación, quizás no me van a conceder la razón. Pero ¿qué pasaría si eventualmente Jalisco, por ejemplo, se sale de este pacto fiscal, ¿no? Cumple con los requisitos que establece la ley en cuanto a que lo declare la legislatura local? Y pensando que en un momento dado Jalisco tuviese que recurrir a agravar los mismos elementos o los mismos hechos generadores que ya agrava la federación para poder compensar una eventual falta de ingresos o de recaudación tributaria. ¿Podría configurarse, en términos generales, Irina, en tu opinión, una violación al principio de proporcionalidad tributaria o quizás de equidad que vienen establecidos en el mismo 31, fracción cuarta? ¿Tú qué piensas, Irina? Efectivamente, tendrían que ser muy cuidadosos en la imposición de contribuciones que generen o graven el mismo hecho imponible, porque tendrían que atemperar el efecto económico. Es decir, no puedes tú como Estado, como federación, como cualquier ente, imponer cargas a los sujetos que al final agote o destruye su fuente de riqueza. Porque si agotas o destruyes esa fuente de riqueza, la consecuencia es que te quedas
incluso sin gravamen. Es decir, si yo llevo a la ruina o es tan grave la imposición, puede haber distintas consecuencias y que son las que a mí me preocupan mucho, Carlos, de determinar la imposición de dobles tributaciones. Debemos recordar que en el aspecto económico hay principios que debemos nosotros tomar en cuenta, como lo puede ser la repercusión con sus subniveles, que es la percusión, traslación, incidencia, la absorción. Cuando hablamos de estos principios económicos, dices, ok, voy a establecer una carga tributaria. Cuando establezco esa carga tributaria es quién al final va a ser el que lo pague. Por eso hablamos de la percusión, de la traslación o la incidencia. Al final, ¿quién es el que lo va a pagar? El segundo elemento, por ejemplo, a considerar es cómo lo va a absorber. ¿Sí? Es decir, el sujeto va a decidir cerrar su negocio, va a determinar despedir trabajadores, va a disminuir su producción, va a aumentarla, porque al final, en una sociedad mercantil o una persona física, en nuestra actividad empresarial, lo que se persigue es una utilidad. Y si mi imposición contributiva me lleva a que se arruine el negocio, pues creo que nadie mantiene un negocio abierto que no le proporciona los medios de sustento. Entonces, si tú como particular dices, advierto que no se respeta la proporcionalidad, pero yendo más allá del simple concepto que siempre manejamos, sino decir, oye, sí hay un elemento para considerar que esto es ruinoso o es tan grave que va a afectarme, y no solo a mí, sino va a afectar a más personas. Regresando a la parte económica, no sé si me queda mucho más tiempo. No, adelante. Después, como 4 segundos, Iris, si alcanza. 4 segundos, ok. Hay una que deberías, como entidad federativa, tomar en cuenta, y que es que decidan abandonar el Estado empresas. Porque la doble tributación también puede generar la remoción, es decir, que yo me vaya a otro lugar, que me sea menos costoso, impositivamente hablando, el realizar mi actividad. Y eso lo hemos mi participación visto, después, si me das oportunidad, hablaremos un poquito más. Sí, lo hemos visto ya en otros temas tributarios, ¿no? Como el caso del 2% sobre nóminas, otros impuestos estatales donde empresas deciden cambiarse o migrar tributariamente a entidades donde no haya esos gravámenes o los gravámenes en una tasa menor, ¿no? Yo creo que ese aspecto es muy interesante y ahora lo vamos a analizar. A ver, Marco, si creías que no te iba a preguntar, sí te voy a preguntar, Marquito, ¿eh? A ver, Marco, si partimos de la siguiente base. El Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, que de manera impropia y quizás hasta un poco vulgar le hemos referido como pacto fiscal. Si lo ponemos bajo 2 líneas, Marco, es decir, una cosa es la recaudación federal participable, ese 20% que comentaba Felipe, ¿no? Esa bolsa que se genera para que recauda la federación y reparte a los estados, y entonces está la fórmula de participación, y uno de los elementos es la población que tienes, etcétera, ¿no? Pero otra vía de recaudación a través del sistema es la que se genera, de acuerdo al artículo 3 de la Ley de Coordinación Fiscal, con los convenios de colaboración administrativa. Es decir, cuando yo, Autoridad Fiscal Federal, le confiero o faculto a las autoridades fiscales estatales para que recauden o me ayuden a recaudar impuestos federales, y entonces ellos, bueno, hemos visto que se han quedado, a ver, primero no se quedaban con todo y después van subiendo los porcentajes de lo que se quedan de esa recaudación que ellos hacen de manera directa. Por eso vemos una Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, antes CEPAF, o antes Secretaría de Finanzas,
que intensifica sus actos de fiscalización, audita como autoridad estatal impuestos federales. Y eso genera también un ingreso adicional para el Estado, o sea, a través de este mismo sistema de coordinación fiscal. Ok. Pensando, Marco, que Jalisco decide salirse del pacto fiscal, ¿tú consideras que eso podría ser viable para Jalisco o no? Y en su caso, ¿qué implicaciones ese abandono podría acarrearle a las finanzas del Estado, Marco? Bueno, el gobernador del Estado ha declarado más de 5 veces, por lo menos, que es necesario abandonar el pacto, sin siquiera haber consultado al Congreso del Estado. Apenas hace unos días el Congreso del Estado, no tiene un mes, dijo que había camino legal para salir del pacto. Y eso pues está de risa, ¿no? Porque el camino legal pues es un artículo que dice que de la misma forma en que ingresas, sales del pacto fiscal, ¿sí? Bueno, creo que cuando el gobernador lo dice, pues lo dice sin conocimiento, evidentemente, lo dice pues de dientes para afuera. ¿Qué le pasa? ¿Qué pasa con el Estado de Jalisco si abandona el pacto fiscal? Por tener celebrados convenios de colaboración administrativa, el Estado de Jalisco recibe una cantidad mínima, que al final de cuentas es un incentivo, 2,000 millones de pesos aproximadamente, poquito más, poquito menos, de ayudar a la federación a recaudar impuestos y a fiscalizarlos, ¿sí? Creo yo que si Jalisco se desadhiere, yo le llamaría una desadhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, yo creo que donde más le impacta no es tanto en lo que se le da por virtud del convenio de colaboración en materia administrativa. Si Jalisco abandona el pacto, perdería todas las participaciones federales que cada año le otorga el gobierno federal. En este caso, estamos hablando, por lo menos para este año, más de aproximadamente 58,000 millones de pesos, sin contar los estímulos, los incentivos que le da el gobierno por tener ese convenio de colaboración administrativa, ¿no? Entonces, creo yo pues, que no es fácil decir, bueno, más bien es fácil decirlo, me salgo, pero si Jalisco no tiene un camino jurídico en cuanto al tema de recaudación, es decir, ¿de dónde vamos a sacar todo lo que cada año nos manda la federación? Para este año, Jalisco tiene un presupuesto de 123,000 millones de pesos. De esos 123,000 millones de participaciones federales son 58,000 y 37,000 millones de aportaciones federales. Casi el 89% de lo que gasta Jalisco, ¿de dónde viene? De papá federación. ¿Cuánto recauda Jalisco de impuestos locales de derechos? 13,500 millones de pesos. De impuestos, casi 6,000 millones. Entonces, pues se dice fácil, me salgo, se dice fácil, hay camino legal, pues el camino legal pues es nada más salirse, no tiene ninguna repercusión. Si el Congreso de Jalisco hubiera dicho, hay camino económico para salirnos, o financiero, por así decirlo, pues tal vez lo entendería, ¿no? Pero esa nota que salió publicada por declaraciones de un diputado de MC, antes priista, donde dice, hay camino legal, pues creo que eso y nada es lo mismo, ¿no? Si Jalisco no tiene un andamiaje fiscal para tapar un boquete fiscal tan grande, de casi el 90% de sus ingresos, pues entonces sería una locura abandonar el pacto fiscal. Insisto, la afectación principal no se da por el tema del convenio de colaboración fiscal. Igual y no tiene el convenio de colaboración fiscal, deja de recibir 2,000, 3,000 millones de pesos. Pero sigue recibiendo las participaciones federales. En cambio, si abandona el sistema nacional de coordinación fiscal, entonces dejaría de recibir todas las participaciones federales. Hasta aquí, Carlos, no sé si tengas una pregunta. Bien, de hecho, el salirse del pacto significa dejar de recibir las participaciones
No obstante, la ley de coordinación fiscal establece que Jalisco se vuelva al esquema descoordinado, digamos, y sigue recibiendo, pero es una cantidad mucho menor, ¿no? De ahí que a todas las entidades finalmente la conveniencia de estar adheridas al sistema. Pero, a ver, la pregunta para que todos me ayuden a meditar una respuesta y ahorita la vamos a discutir. En ese escenario en el cual Jalisco hay ruta legal, me salgo, que eso no ha estado en discusión si hay ruta legal o no, ¿no? Pero más bien es un tema de viabilidad financiera. Me salgo como Jalisco del famoso pacto fiscal. ¿Cuáles son las repercusiones que ustedes creen que podemos tener desde el punto de vista ya sea económico, ya sea jurídico o incluso ya sea social? Es decir, tomando como eje que la recaudación tiene un propósito que es el gasto público, y el gasto público va dirigido a satisfacer necesidades generales, sociales o colectivas, se afecta a la sociedad ante una caída de la recaudación por dejar de recibir estos conceptos en lo que configura nuevos impuestos o no sé. Es decir, bajo esa idea, ¿cuáles son las consecuencias económicas, jurídicas o sociales que ustedes verían ante una eventual salida de Jalisco del pacto fiscal? Felipe. Ok. Bueno, aquí tendrían que valorar ese costo porque el costo va a ser económico y va a ser social. Como lo comentaba Irina, van a tener que establecerse nuevos tributos muy posiblemente para poder compensar esa disminución en los ingresos en esta participación. Y al incrementar más tributos, ¿qué va a pasar con los empresarios? Lo que comentabas con el ejemplo del 2%. Posiblemente migren a otras entidades que no han abandonado este pacto fiscal y que por consecuencia no habría una doble tributación. Al migrar estos empresarios, ¿qué va a generar? Va a generar desempleo. Y al generar desempleo también va a generar menos ingresos tributarios. Uno por los empresarios que se van, otro por posiblemente un impuesto a los salarios. Y como consecuencia de la disminución de tributos, bueno, pues la disminución en la calidad o cantidad de los servicios públicos que está obligado a ofrecer tanto la entidad federativa como los municipios. Entonces el costo económico y el costo social puede ser importante. Como decía Marco, hay habilidad jurídica, pues claro, ¿no? La propia ley de coordinación fiscal lo establece. Sí, en cualquier momento puedes desadherirte a este pacto, pero financiera y económica de esto, pues no se han expresado. Marco, ¿tú cómo la ves? No, pues igual se crearían más impuestos. Ahora, la recaudación de Jalisco no es muy buena. O sea, prácticamente durante muchos años, y lo digo en cuanto a todos los estados que mejor recaudación tienen, bueno, pues es el Estado de México, la Ciudad de México, Nuevo León, Veracruz, y por ahí abajito debe venir Jalisco, ¿no? Creo yo que Jalisco no está preparado para recaudar de impuestos propios y de impuestos propios nuevos, ¿sí? No está preparado para recaudar lo que la federación le envía vía participaciones federales, o en su caso, aportaciones. No está preparado Jalisco, y lo digo con toda sinceridad, no está preparado para recaudar casi 100,000 millones de pesos. Si con qué trabajo puede recaudar 10,000 millones de pesos en un año, ¿ustedes creen que va a recaudar 100,000 millones de pesos? Jamás, nunca. Entonces, quizá a futuro, no digo que no lo pueda hacer Jalisco, pues, pero este es un tema que va para largo. En mi opinión, Jalisco no saldrá del pacto fiscal, ni Jalisco ni ningún otro estado. Yo lo veo, sinceramente, como una cuestión meramente política. Es necesaria revisar la ley de coordinación fiscal, las fórmulas que mencionaba Felipe son necesarias revisarlas y hacerles ajustes, hacerles adecuaciones, pero eso corresponde al Congreso de la Unión, ¿sale? Hasta aquí mi participación, Carlos. Muy bien, Marco. Bien, ya para cerrar nuestra presentación o cápsula del día de hoy, yo les preguntaría, Irina, comenzando por ti, como abogados, como abogadas, ¿qué recomendaciones le darías al señor gobernador
para atender esta situación o este planteamiento de abandonar el pacto fiscal? Desde tu punto de vista como abogada, ¿qué le propondrías al gobierno estatal? Primero que nada es recordar que la adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal tenía elementos sustentables que provocaron la toma de decisión. Uno de ellos era evitar la superposición de varios sistemas fiscales que conduzcan precisamente a esa excesiva presión impositiva de sus ciudadanos. Es decir, si tú determinas salir, deberás tomar en cuenta las repercusiones económicas. Y hago énfasis en este punto porque como abogados a veces lo que tratamos de hacer es jurídicamente establecer la viabilidad o no de, en este caso, de la salida del Estado de Jalisco. Sin embargo, las repercusiones económicas, y vuelvo a ellos, recaería en el sujeto pasivo que va a cubrir la contribución. Esto nos implicaría un impacto en la economía local y en la propia actividad que piensas gravar, que puede provocar fugas, disminuciones de capital destinado a la actividad gravada, la evasión, y todo ello que traería una disminución nuevamente en tu percepción impositiva. Es decir, como abogado, ¿qué recomendación haría yo? Jurídicamente no tengo el problema de la salida. Tendría que analizar precisamente lo que nos hablaba hace un momento Marco, con las necesidades que tengo yo en mi administración para sustituir los ingresos que no voy a percibir y el cómo voy a establecer esas nuevas contribuciones y las voy a recaudar. Es decir, necesito fortalecer, antes de la toma de decisión, yo creo que necesitaría fortalecer mi recaudación, mis esquemas recaudatorios, es decir, mis recursos materiales y humanos, para poder en su momento recibir ese ingreso que ya no voy a obtener en virtud de la coordinación fiscal que tenemos hoy. En segundo lugar, volvemos a la emisión de nuevas leyes en las que yo voy a establecer contribuciones que tienen que cuidar una constitucionalidad, y ya hablábamos de la proporcionalidad, de la equidad, de lo grave que puede resultar una contribución para los particulares. Esos tres elementos son fundamentales para decidir abandonar. Creo que no ha sido reciente la pretensión de las entidades federativas de pedir un nuevo examen y análisis de ese Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Y si me preguntan a mí qué sería lo mejor, sería precisamente el examen, la reestructura de ese pacto para modificar los parámetros de distribución. Estoy de acuerdo, hay entidades federativas que proporcionan recursos más allá de los que reciben en retribución. Sin embargo, esto creo que puede mejorar a través de reformas, adiciones, modificaciones a las disposiciones vigentes. Igual que Marco, yo también veo complicada la salida de la coordinación. No es imposible, pero también considero que va a ser a largo plazo. No puede ser el siguiente año me voy, porque no es un partido de fútbol donde recojo el balón y hasta ahí quedó. En este caso no, estamos hablando de recursos públicos en virtud de los cuales da satisfactores necesarios a tu población. Porque cuando falta seguridad jurídica, quien lo resiente soy yo como ciudadano.
Si no hay alumbrado, a la que le preocupa es a mí que mi calle está oscura. Ese es el punto. Como Estado debes atemperar siempre las circunstancias en las que vas a tomar la decisión, de índole jurídica sí, pero con efectos económicos y sociales importantes. Hasta Muy aquí bien. mi participación. Gracias. Muchas gracias. En ese mismo tenor, Marco, ¿cuáles serían tus conclusiones o en su caso recomendaciones para el Poder Ejecutivo del Estado en este tema del pacto fiscal o el eventual abandono del pacto fiscal? No, yo digo que no se sale, y si se saldrá en 5 años. Primero, que Jalisco mejore el esfuerzo recaudatorio, que no lo tiene. Recordemos que más o menos de las 18 posibilidades de impuestos, y eso lo dice INCO, que tiene los estados, Jalisco tiene por ahí 6 impuestos, ¿no? Entre ellos, pues se abandonó el tema del impuesto a la tenencia y uso de vehículo, ¿no? Yo creo que eso es lo primero que se tiene que hacer, crear el andamiaje jurídico de aquí a tal vez 4 o 5 años. Ahora, esto representa un costo político porque ningún gobernador, en su sano juicio, va a crear nuevos impuestos a su estado, ¿no? ¿Qué recomendaría? Que antes de hacer declaraciones así de delicadas, pues simplemente viera cuál es el panorama económico de las consecuencias económicas que tendría el Estado, ¿sí? Y pues tocar base con los diputados del Movimiento Ciudadano y que se presente una iniciativa de reforma a la Ley de Coordinación Fiscal para que sean reanalizadas estas fórmulas de repartición de recursos, ¿no? Creo que el reclamo del gobernador de Jalisco y el de Nuevo León y el de Tamaulipas creo que es legítimo. En el fondo tienen razón. De cada 100 pesos que aportan estos estados, en el caso de Jalisco, de cada 100 pesos que aporta la recaudación, recibe 56. Chiapas, que es mi estado, de cada 100 pesos que aporta la recaudación, recibe 336 pesos. Pues tienen razón, ¿sí? Pero creo que si va a llevar tiempo, no es tan sencillo. Hasta aquí. Muy bien, Marco, muchas gracias. Y quizás aquí también la pregunta en términos de pertinencia tenga que ver con si en estos tiempos precisamente con la pandemia que estamos viviendo y las repercusiones, una vez superadas las repercusiones sanitarias, vendrán las repercusiones jurídicas y las repercusiones económicas, si en realidad este sería un buen momento para pensar en la salida de ese pacto fiscal con las consecuencias sociales, económicas o financieras que va a crear consigo, o esta inclusive doble tributación que podría llegarse a generar, ¿no? De ahí se vuelve también pertinente llamar la atención del Poder Ejecutivo en cuanto a un estudio serio de esta situación y abandonando el tema político, que ahorita creo que no estamos para estos esquemas, sino más bien para trabajar en conjunto y sacar adelante todos los temas que derivan del tema del COVID, ¿no? Bueno, Felipe, ¿cuáles serían tus conclusiones o recomendaciones en su caso para la autoridad tributaria local en este tema que estamos platicando el día de hoy de la eventual salida del pacto fiscal de Jalisco? Bueno, considero que hoy por hoy no están las condiciones dadas para abandonar este pacto social. Debe hacerse un análisis económico, una proyección de cuáles son las medidas a tomar, si es necesario la implementación, evidentemente, de nuevos tributos, de nuevos derechos, cuál va a ser el costo social y económico, ¿sí? Lo que yo considero que debe de haber es esta presión al Congreso de la Unión por una reforma o adición a esta ley de coordinación fiscal, toda vez que esta ley tiene 4 décadas, ¿sí? Pudiera ser anacrónica en cuanto a la forma de distribución, tal vez el porcentaje, aunque como al inicio comenté, ha sufrido varias modificaciones, varias reformas, el porcentaje se ha incrementado, ha llegado al 20, la fórmula ha cambiado, pero pareciera que no es equitativa la distribución. Cuando se suscribió este pacto, cuando se crea la ley de coordinación fiscal, uno de los beneficios que tenían las entidades, como consecuencia de los municipios, era esa participación sobre los excedentes de los ingresos petroleros. Pero hoy por hoy pues sabemos cuál es el estado de este rubro de ingresos, ¿no?
Entonces, desde mi punto de vista, creo que lo que deben de hacer es cabildear con el Congreso de la Unión y reformar esta ley de coordinación fiscal para lograr una distribución que sea un poco más equitativa. Bien, muchas gracias, Felipe. Y quizás ahora, tomando como punto de partida lo que ahora concluías, una de las cuestiones preocupantes, esta iniciativa que ya está en el Congreso para modificar esta ley de coordinación fiscal, en relación con la ley de coordinación fiscal, esta ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria, donde la parte federal lo que está pretendiendo es dar o dotar de mayor discrecionalidad el manejo de los presupuestos al presidente de la República, ¿no? Entonces ahí vemos que hay elementos encontrados en cuanto a lo que la realidad de Jalisco y la realidad de lo que pretende el gobierno federal, ¿no? Sin duda reformas de las que estaremos al pendiente y quizás en un momento próximo estemos a lo mejor organizando alguna otra cápsula o panel para abordar los avances de esos temas. Bien, bueno, pues yo les quiero agradecer de verdad, Iri, Marco, Felipe, muchas gracias por este tiempo que nos dedicaron y yo me dirijo a los amigos que nos siguen por redes sociales, en el canal de YouTube del Encuentro Innovación Jurídica, también nuestra página de Facebook, que también así se denomina, Encuentro Innovación Jurídica, pedirles que nos sigan, que nos compartan y que nos ayuden a difundir esta información técnica. Pues muchas gracias, Felipe, de nuevo, Marco, Irina, Gracias. y gracias a todos los amigos que nos siguen en redes sociales. Nos veremos muy pronto. Hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego. Gusto en verlos.